En una escalofriante historia de traición y venganza, conozca a El Mago, un temido miembro del cártel cuyo mundo se desmoronó cuando circularon rumores de que era un chivato. Este vídeo desvela la apasionante historia de un hombre que pensó que podía ser más astuto que el juego mortal del cártel, pero que acabó siendo asesinado. A medida que se acercaban las sombras de la traición, el destino de El Mago dio un giro siniestro, revelando las duras consecuencias de cruzar líneas en un mundo donde la lealtad lo es todo. Asesinado El Mago. El Mago, miembro destacado del conocido cártel de la droga de Sinaloa, tuvo un trágico final en un tiroteo que sacudió las calles de Willowbrook, Los Ángeles. En la mañana del 23 de noviembre, las fuerzas del orden acudieron al lugar donde yacían dos cuerpos sin vida y otra persona fue trasladada al hospital con heridas graves. El Mago, cuyo verdadero nombre es Eddie Hernández, no era ajeno al mundo criminal, con un historial de participación en actividades ilícitas. Desde su infancia en Durango, México, hasta sus posteriores operaciones en California, las actividades delictivas de El Mago y su asociación con Iván Archibaldo Guzmán, el hijo del Chapo, le dejarán asombrado, ya que su vida estuvo rodeada de misterio y peligro. El Mago, cuyo verdadero nombre es Eddie Hernández, fue una figura notoria dentro del submundo criminal. Nacido y criado en el estado mexicano de Durango, El Mago comenzó su andadura en el mundo del crimen organizado a una edad temprana. Creció en una región asolada por la pobreza y la violencia, y encontró consuelo y oportunidades en las filas del Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más poderosas y temidas del mundo, ha dominado durante mucho tiempo el tráfico de drogas, especialmente el de estupefacientes a Estados Unidos. Dirigido por el tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel ha amasado una inmensa riqueza y poder gracias a sus despiadadas operaciones. La asociación de El Mago con el Cártel de Sinaloa le dio acceso a un mundo de lujos y privilegios. Su página de Instagram, repleta de fotos que mostraban su extravagante estilo de vida, ofrecía una visión de la opulencia que acompañaba a sus actividades ilícitas. Desde lujosas fiestas a encuentros con celebridades de primera fila, El Mago se deleitaba con los lujos de su imperio criminal. Las fotos en las que aparecía codeándose con celebridades de primera fila, como Al Pacino y Floyd Mayweather, mostraban el alcance de sus contactos y la riqueza que había acumulado. Pero tras la ostentación y el glamour, se escondía una realidad oscura y peligrosa. Las operaciones del Cártel de Sinaloa iban mucho más allá de la riqueza y el estatus. Eran responsables de inundar las calles de Estados Unidos de drogas, en particular del mortal opiáceo sintético fentanilo. La Agencia Antidroga de Estados Unidos ha atribuido una parte significativa de la crisis del fentanilo a las operaciones del Cártel de Sinaloa. El papel de El Mago dentro del cártel sigue siendo algo difícil de determinar, pero sus conexiones con miembros de alto rango, incluido Iván Archibaldo Guzmán, hijo de El Chapo, sugieren una posición de influencia y poder. Amigos desde la infancia, El Mago y El Chapito, como se conoce a Iván Archibaldo, compartían un vínculo que iba más allá de sus actividades delictivas. Sin embargo, el mundo de los cárteles no está exento de peligros y traiciones. Pocos días antes de la trágica muerte de El Mago, uno de los aliados más cercanos de El Chapito, Néstor Isidro Pérez Salas, también conocido como el Nini, fue detenido en México. La detención causó conmoción en el mundo criminal y muchos se preguntaron si la muerte de El Mago estaba relacionada con este hecho reciente. El historial delictivo de El Mago está marcado por la violencia y la polémica. En 2008, se sospechó de su participación en el asesinato a tiros de José Luis Macías, un rival asociado al cártel arellano Félix, CAF. El incidente puso de relieve las continuas luchas de poder y las disputas territoriales dentro del panorama delictivo de Los Ángeles. Los informes de la época sugieren que El Mago trató de establecerse como la fuerza dominante dentro de la facción local, enfrentándose a la oposición de Macías, que una vez fue su amigo. El tiroteo marcó un punto de inflexión en la carrera delictiva de El Mago, consolidando su reputación como figura despiadada y ambiciosa dentro del submundo criminal. Pero la mañana del Día de Acción de Gracias se produjo un tiroteo que sacudió las calles de Willowbrook, Los Ángeles. En la mañana del 23 de noviembre, una sensación de terror flotaba en el aire cuando las fuerzas del orden acudieron a una angustiosa escena en el bloque 400 de Town Avenue. Los agentes llegaron y encontraron dos cuerpos sin vida en un aparcamiento rodeado de almacenes y contenedores de transporte. Entre las víctimas se encontraba El Mago, cuya vida delictiva había llegado a un trágico final. El teniente Omar Camacho, del departamento del sheriff de Los Ángeles, se dirigió a los medios de comunicación y reveló que el móvil del tiroteo
seguía sin desvelarse. Sin embargo, parecía que en el lugar se había celebrado una reunión o fiesta desde la noche anterior hasta primeras horas de la mañana. La investigación de la muerte de El Mago se enfrentó a numerosos retos. Los bajos fondos de la delincuencia actúan bajo un código de silencio, lo que dificulta a las fuerzas del orden la recopilación de información y la identificación de posibles sospechosos. El teniente Camacho expresó la determinación del departamento de llevar a los responsables ante la justicia, pero reconoció la ardua batalla a la que se enfrentaban. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades empezaron a centrar su atención en una persona de interés. Aunque no se han revelado los detalles que rodean a esta persona, los investigadores creen que podría contener información vital que arrojaría luz sobre las circunstancias que rodearon la muerte del mago. La investigación sobre la muerte del mago es una carrera contrarreloj, ya que los detectives trabajan incansablemente para reunir pruebas, entrevistar a testigos y reconstruir los acontecimientos que condujeron al tiroteo. Las calles de Willowbrook se llenan de tensión mientras la comunidad se enfrenta a las secuelas de este espeluznante crimen. La trágica muerte de El Mago no solo puso de relieve los peligros de una vida enquistada en el crimen organizado, sino que también expuso la vulnerabilidad de quienes operan en sus filas. En un mundo donde la lealtad es efímera y la traición es moneda corriente, nadie está a salvo de la violencia que impregna el submundo criminal. El tiroteo causó conmoción en el submundo criminal, y muchos especularon sobre los posibles motivos del ataque. Algunos sugirieron que podría estar relacionado con la reciente detención del Nini, estrecho aliado de El Chapito. El momento en que se produjeron estos hechos suscitó interrogantes sobre posibles luchas de poder y conflictos internos en el seno del cártel de Sinaloa. ¿Habría delatado El Mago a su compañero de cártel y conducido a su detención? ¿Y quién es exactamente el Nini? La verdad que se esconde tras la captura de una de las figuras más notorias del AMPA, Néstor Isidro Pérez Salas, más conocido como El Nini, es estremecedora. Como presunto jefe de seguridad de una facción del cártel de Sinaloa, operada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, la detención de El Nini causó conmoción en el mundo criminal. Acusado de supervisar la seguridad de la célula del cártel conocida como Los Chapitos, ha sido acusado de múltiples cargos, entre ellos tráfico de drogas y represalias contra testigos. Pero, ¿qué ocurrió realmente antes de su captura? En el traicionero mundo de los cárteles de la droga, el poder y la violencia van de la mano. Néstor Isidro Pérez Salas, conocido por su escalofriante apodo de El Nini, era un hombre que prosperaba en este oscuro reino. Nacido y criado en Culiacán, México, El Nini estaba destinado a convertirse en una pieza clave del tristemente famoso cártel de Sinaloa. El viaje de El Nini hacia el submundo criminal comenzó cuando llamó la atención de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del tristemente célebre narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Reconociendo el potencial de El Nini, Iván lo tomó bajo su protección y lo preparó para convertirse en el jefe de seguridad del ala Chapitos del cártel. Bajo la dirección de Iván, El Nini ascendió rápidamente en el escalafón, ganándose una reputación por su crueldad y su lealtad inquebrantable. Se convirtió en el ejecutor, el hombre que se aseguraba de que las operaciones de los Chapitos se desarrollaran sin problemas y de que sus enemigos fueran rápidamente eliminados. Pero fue su presunta implicación en la alimentación de tigres con miembros de cárteles rivales lo que realmente consolidó su temible reputación. En el oscuro mundo de los cárteles de la droga, la violencia y la brutalidad son la moneda de cambio del poder. El Nini, ejecutor de la célebre rama de los Chapitos del cártel de Sinaloa, caracterizó su mando con un reinado del terror que dejó a su paso un reguero de sangre y miedo. El ascenso al poder de El Nini estuvo marcado por una serie de crímenes espeluznantes que conmocionaron al AMPA. Uno de los aspectos más escalofriantes de su reinado fue su presunta implicación en alimentar a tigres con miembros de cárteles rivales. Este macabro método para deshacerse de los enemigos se convirtió en un símbolo de la crueldad de los Chapitos y de su voluntad de llegar a cualquier extremo para mantener el control. Pero los tigres no eran las únicas herramientas de terror a disposición de El Nini. Comandaba un grupo conocido como Los Ninis, una facción altamente entrenada y fuertemente armada dentro de los Chapitos. Este grupo operaba con precisión militar, llevando a cabo secuestros, torturas e incluso asesinatos. Eran los ejecutores, los que se aseguraban de que los enemigos de los Chapitos tuvieran un destino espantoso. Bajo el mando de El Nini, los Chapitos ampliaron sus operaciones, inundando Estados Unidos de drogas. La cocaína, la metanfetamina y el fentanilo fluían libremente a través de la frontera, alimentando la adicción y destruyendo vidas. El cártel de Sinaloa se convirtió en sinónimo de violencia y derramamiento de sangre,
dejando un rastro de devastación a su paso. El poder de los chapitos iba mucho más allá del tráfico de drogas. Se habían infiltrado en todos los aspectos de la sociedad, corrompiendo a las fuerzas del orden y a los funcionarios del gobierno. Su influencia se dejaba sentir en todos los rincones de México, donde operaban con impunidad, aparentemente intocables. Pero las tornas estaban cambiando. El gobierno mexicano, en colaboración con Estados Unidos, lanzó una operación masiva para acabar con los chapitos y su principal ejecutor, el Nini. La caza de El Nini se intensificó y las fuerzas del orden siguieron de cerca todos sus movimientos. A medida que aumentaba la presión, empezaron a aparecer grietas en la armadura de los chapitos. Los cárteles rivales vieron la oportunidad de atacar, percibiendo debilidad ante la implacable persecución de las fuerzas del orden. Las calles de Culiacán se convirtieron en un campo de batalla, mientras los chapitos luchaban por mantener su control del poder. Los chapitos, dirigidos por Iván, eran una fuerza a tener en cuenta. Operaban con impunidad y su poder se extendía más allá de las fronteras de México. Con el Nini a su lado, controlaban una vasta red de rutas de narcotráfico, inundando a sus vecinos del norte de cocaína, metanfetamina y fentanilo. El gobierno de Estados Unidos llevaba años vigilando de cerca las actividades de El Nini. En febrero de 2021, un gran jurado federal presentó una acusación contra él por conspiración para el tráfico de cocaína y metanfetamina. Pero no era solo tráfico de drogas en lo que El Nini estaba involucrado. También fue acusado de posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como de represalias contra testigos. El Departamento de Estado reconoció la amenaza que representaba El Nini y ofreció una asombrosa recompensa de $3 millones por información que condujera a su detención y condena. Esta recompensa sirvió como testimonio de la gravedad de sus delitos y de la urgencia con la que las fuerzas del orden trataron de llevarle ante la justicia. A medida que aumentaba la presión, el poder de El Nini parecía inquebrantable. Dirigió a los Nini en la ejecución de los actos más brutales del cártel, incluidos secuestros, torturas e incluso asesinatos para mantenerse en la cima. Operaban con precisión militar, infundiendo miedo a cualquiera que se atreviera a oponerse a los chapitos. Pero las tornas estaban a punto de cambiar. El gobierno mexicano, en colaboración con Estados Unidos, lanzó una operación masiva para acabar con El Nini y desmantelar el imperio criminal de los chapitos. La caza de El Nini se intensificó y las fuerzas del orden siguieron de cerca todos sus movimientos. Y entonces, en un fatídico día en Culiacán, el largo brazo de la ley finalmente alcanzó a El Nini. La Guardia Nacional de México, basándose en la información facilitada por sus homólogos estadounidenses, lo detuvo en una audaz redada. La noticia de su captura conmocionó a Lampa, ya que el otrora intocable El Nini fue finalmente llevado ante la justicia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió la detención, reconociendo los esfuerzos conjuntos de México y Estados Unidos para hacer más seguras sus naciones. En una declaración hecha pública por la Casa Blanca, el presidente Biden expresó su gratitud al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad mexicanas que llevaron a cabo la operación. La captura de El Nini supuso una importante victoria en la lucha contra el narcotráfico y un golpe al cártel de Sinaloa. Fue un testimonio de la implacable búsqueda de la justicia y de la inquebrantable determinación de las fuerzas del orden para acabar con quienes se lucran con el sufrimiento ajeno. Pero la historia no termina aquí. A medida que se desarrolle el juicio de El Nini, el mundo estará atento para ver cómo se hace justicia. La captura de este célebre personaje es solo el principio de un largo y arduo camino hacia el desmantelamiento de las redes delictivas que amenazan la seguridad de las naciones. Al ser El Nini una figura tan poderosa en el mundo de los cárteles, su captura y la repentina muerte de El Mago han sido tema de debate. Hay que recordar que un miembro poderoso de un cártel no puede ser asesinado por cualquiera. Las represalias que seguirían a un matón corriente que acabara con la vida de un miembro de un cártel no merecerían la pena. Por lo tanto, muchos creen que El Mago fue asesinado por orden de los altos mandos del cártel. Los altos mandos de los cárteles no matan a sus soldados influyentes sin un motivo justificado, ya que ello provocaría disturbios y luchas internas en el cártel. Y todos conocemos el pecado capital por el que el cártel puede matar a sus miembros en un santiamén, el chivatazo. Tal vez El Mago era un informante. Solo el tiempo lo dirá. Los chapitos. La captura de El Nini y el trágico tiroteo de El Mago no son las únicas veces que los chapitos han aparecido en los titulares. Con el Chapo entre rejas, el cártel de Sinaloa parece haber pasado a un segundo plano, ya que los chapitos han seguido creciendo a pasos agigantados. Entonces, ¿quiénes son exactamente los chapitos?
¿Y qué los hace tan formidables? Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Estos son los 4 hijos del Chapo, que han tomado el relevo del imperio criminal de su padre. Sus actividades delictivas abarcan desde el narcotráfico hasta la minería ilegal, la pesca y el tráfico de migrantes. Incluso se han convertido en importantes productores y traficantes de fentanilo y metanfetamina a Estados Unidos. Pero no todo es coser y cantar para los chapitos. Se enfrentan a la feroz oposición de El Mayo y su tío, El Guano, en su lucha por el control de las operaciones del cártel. Sus enfrentamientos con organizaciones criminales rivales, como la organización Beltrán Leiva y el CJNG, se han intensificado, dejando un rastro de violencia y derramamiento de sangre a su paso. Estos 4 hijos no solo han heredado el nombre de su padre, sino también su legado criminal. Desde muy jóvenes conocieron el funcionamiento interno del cártel y fueron testigos del poder, la riqueza y el peligro que conllevaba. Al crecer a la sombra de su famoso padre, los chapitos fueron preparados para tomar las riendas del cártel de Sinaloa. Les enseñaron el arte del engaño, la importancia de la lealtad y la crueldad necesaria para sobrevivir en este mundo despiadado. El imperio de su padre se convirtió en su patio de recreo y estaban destinados a dejar huella. Al alcanzar la mayoría de edad, los chapitos empezaron a imponer su autoridad dentro del cártel. Demostraron su valía mediante actos violentos y decisiones estratégicas. Su participación en el submundo criminal se hizo más prominente y su reputación crecía con el paso de los días. Ovidio Guzmán López, en particular, llamó la atención por su descarada participación en las operaciones del cártel. Se hizo famoso por su audacia y su voluntad de enfrentarse frontalmente a las fuerzas de seguridad mexicanas. Los enfrentamientos de Ovidio con las autoridades no hicieron sino consolidar su estatus como una fuerza a tener en cuenta, alimentando aún más la leyenda de los chapitos. Pero los chapitos no se limitaron al narcotráfico tradicional. Reconocieron la dinámica cambiante del mercado de la droga y se adaptaron en consecuencia. Vieron la creciente demanda de drogas sintéticas, como el fentanilo y la metanfetamina, y aprovecharon la oportunidad para ampliar sus operaciones. Los chapitos se convirtieron en grandes productores y traficantes de fentanilo y metanfetamina, inundando Estados Unidos con sus mortíferos productos. Su capacidad para adaptarse al cambiante panorama de la droga les diferenció de sus rivales. Comprendieron que, para mantenerse en la cima, necesitaban ir un paso por delante. Su influencia en el comercio de drogas sintéticas se disparó, ya que establecieron conexiones con proveedores y distribuidores internacionales. Construyeron una red que abarcaba continentes, asegurando un flujo constante de drogas hacia mercados lucrativos. Los chapitos se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta, dejando un rastro de adicción y destrucción a su paso. Pero su ascenso al poder no estuvo exento de dificultades. Los chapitos se enfrentaron a la oposición de la vieja guardia del cártel de Sinaloa, en particular de Ismael Zambada García, alias El Mayo. Esta lucha interna por el poder abrió una brecha en la organización que provocó violentos enfrentamientos entre las facciones. A pesar de los desafíos, los chapitos siguieron afirmando su dominio. Reclutaron aliados, ampliaron su influencia en varias regiones e incluso hicieron incursiones en Ciudad de México, un territorio que antes se consideraba intocable. Su audacia y determinación no tenían límites. Hoy, los chapitos están en el precipicio del poder y su imperio se expande cada día que pasa. Su ascenso al poder ha sido extraordinario, ya que se han labrado su propio camino en el submundo criminal. Pero la pregunta sigue siendo, ¿serán capaces de mantenerse en el poder o lograrán sus rivales derrocar su imperio? A la complejidad de la lucha por el poder se suma el tío de los chapitos, Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano. El Guano, una figura con sus propias ambiciones, también ha desafiado la autoridad de los chapitos dentro del cártel. Esta disputa familiar ha intensificado aún más la lucha interna por el poder, creando una red de alianzas y rivalidades dentro de la organización criminal. Pero los chapitos no solo se enfrentan a conflictos internos, también se han visto envueltos en enfrentamientos mortales con organizaciones delictivas rivales. Uno de sus principales enemigos es la organización de los Beltrán Leiva, un grupo que lleva mucho tiempo intentando desafiar el dominio del cártel de Sinaloa. La rivalidad entre estas dos poderosas facciones ha provocado una oleada de violencia y derramamiento de sangre. Otro rival formidable es el cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, una fuerza en ascenso en el panorama criminal de México. El CJNG, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se ha propuesto ampliar su influencia y desafiar el control del cártel de Sinaloa.
Este choque de titanes ha desembocado en una brutal guerra territorial, en la que ambos bandos se disputan el dominio de las lucrativas economías criminales de México. Las batallas entre los chapitos y sus rivales han dejado un rastro de violencia y destrucción a su paso. Asesinatos, secuestros y brutales actos de venganza se han convertido en moneda corriente, mientras estas organizaciones criminales luchan con uñas y dientes por el control. Hay mucho en juego, y las consecuencias son mortales. A pesar de la oposición a la que se enfrentan, los chapitos han seguido afirmando su dominio. Han reclutado aliados estratégicamente, formando alianzas con otras facciones del cártel de Sinaloa. Estas alianzas les han permitido reforzar su posición y ampliar su influencia en varias regiones, incluida Ciudad de México, un territorio que antaño se consideraba intocable. La audacia y determinación de los chapitos les ha impulsado hacia adelante, pero el camino hacia el poder está plagado de peligros. Deben navegar por aguas traicioneras, en guardia constante contra la traición interna y los ataques de organizaciones rivales. Su imperio pende de un hilo mientras luchan por asegurar su lugar en la cima de la jerarquía criminal. La principal actividad delictiva de los chapitos es el tráfico internacional de drogas. Dominan el arte del contrabando de sustancias ilícitas a través de las fronteras, aprovechando la insaciable demanda de drogas. Su alcance se extiende mucho más allá de las fronteras de México. Los chapitos han establecido conexiones con proveedores y distribuidores internacionales, asegurando un flujo constante de drogas hacia mercados lucrativos. Su red se extiende por continentes, lo que les permite aprovechar la insaciable demanda de drogas en todo el mundo. Pero las actividades delictivas de los chapitos van más allá del tráfico de drogas. Han diversificado sus operaciones, reconociendo la necesidad de expandir su imperio. Se han aventurado en la minería ilegal, explotando valiosos recursos para alimentar aún más su riqueza e influencia. También se han adentrado en la pesca ilegal, aprovechando las ricas aguas costeras de México. El tráfico de inmigrantes es otra empresa lucrativa para los chapitos. Se han aprovechado de la desesperación de quienes buscan una vida mejor, explotando su vulnerabilidad para obtener beneficios económicos. Este lado oscuro de sus operaciones ha cimentado aún más su control sobre sus territorios, ya que se benefician del sufrimiento ajeno. Hablando de territorios, el bastión de los chapitos se encuentra en el estado de Sinaloa, concretamente en la ciudad de Culiacán. Esta región ha estado asociada durante mucho tiempo con el cártel de Sinaloa, y los chapitos han consolidado su control sobre este territorio estratégico. Desde aquí, han expandido su influencia a otros estados mexicanos, como Chihuahua, Sonora y Baja California. Pero las ambiciones de los chapitos no se detienen en el dominio regional. Han puesto sus miras en Ciudad de México, un territorio que antaño se consideraba intocable. Su audacia no tiene límites a medida que invaden la capital, desafiando a las organizaciones criminales establecidas que durante mucho tiempo han dominado las actividades delictivas de la ciudad. Sin embargo, su expansión territorial no ha pasado desapercibida. El CJNG, el Mencho, ha surgido como un rival formidable que busca expandir su influencia y desafiar el control del cártel de Sinaloa. Esta rivalidad ha desatado una brutal guerra territorial, en la que ambos bandos se disputan el dominio de las economías criminales de México. A pesar de los retos a los que se enfrentan, los chapitos no se dejan intimidar. Su expansión territorial, su especialización en el tráfico de drogas sintéticas y su creciente reputación han consolidado su posición en el AMPA. Han demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, dejando a sus rivales luchando por seguirles el ritmo. Pero la batalla por el dominio está lejos de terminar. Las profundas raíces de El Mayo en el cártel de Sinaloa y su resistencia permanente sugieren que la lucha por el poder continuará. La reciente detención de Ovidio Guzmán López y la prohibición de la producción de fentanilo pueden haber debilitado temporalmente a los chapitos, pero son resistentes. Es probable que su influencia y control sigan evolucionando a medida que se adaptan al paisaje siempre cambiante del submundo criminal, y por eso se enfrentan con rapidez y contundencia a cualquier tipo de traición. La detención del ejecutor de los Chapito supone un duro golpe, y dado que el mago se chivó, se entiende por qué había que acabar con él de inmediato. Cualquier cosa que no fuera su cabeza aumentaría la presión interna en el cártel y causaría más divisiones que los debilitarían y los dejarían vulnerables ante sus enemigos. Antes de la detención de El Nini, los chapitos sufrieron el arresto de uno de sus miembros de alto rango, Ovidio Guzmán López. Reconociendo la amenaza que suponían Ovidio y su hermano, el gobierno de Estados Unidos ofreció una asombrosa recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su detención.
Los hermanos Guzmán se habían convertido en una prioridad para las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera. El escenario estaba preparado para una operación de alto riesgo que conmocionaría a Lampa. Las autoridades mexicanas, con el apoyo de sus homólogas estadounidenses, planearon meticulosamente la captura de Ovidio Guzmán López. Su objetivo era desmantelar su facción del cártel de Sinaloa y llevarlo ante la justicia por sus presuntos delitos. La operación se puso en marcha cuando un chivatazo crucial reveló la localización de Ovidio en Culiacán, la capital de Sinaloa. Las autoridades no perdieron el tiempo y movilizaron a un equipo de agentes altamente cualificados para detenerlo. Pero no sabían que no sería una detención ordinaria. Cuando las autoridades se acercaron al escondite de Ovidio, se encontraron con la feroz resistencia de los miembros de las bandas leales a la familia Guzmán. Las calles de Culiacán se convirtieron en un campo de batalla en el que los soldados del cártel lucharon con uñas y dientes para proteger a su líder. Se levantaron barricadas, se incendiaron vehículos y estalló el caos en toda la ciudad, hasta que la situación se descontroló, y los miembros de la banda desataron una ola de violencia y represalias. Las autoridades mexicanas se vieron inmersas en un juego mortal del gato y el ratón, mientras luchaban por recuperar el control de la ciudad y detener a Ovidio. Conscientes de la gravedad de la situación, las autoridades mexicanas pidieron refuerzos. Se desplegaron helicópteros de combate para apoyar la operación terrestre, a medida que se intensificaba la batalla por Culiacán. El cielo de la ciudad se convirtió en una zona de guerra, con balas volando y explosiones resonando en el aire. En medio del caos, Ovidio, fiel a su apodo, consiguió eludir la captura. Se escabulló de las manos de las autoridades y desapareció en las laberínticas calles de Culiacán. Pero las autoridades no cejaron en su persecución, decididas a llevarlo ante la justicia. Las horas se convirtieron en una búsqueda tensa y angustiosa, mientras las autoridades peinaban la ciudad siguiendo todas las pistas e indicios. Finalmente, sus esfuerzos dieron fruto. Ovidio fue localizado y rodeado, sin posibilidad de escapar. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Ovidio optó por entregarse pacíficamente. El otrora escurridizo hijo del Chapo estaba ahora bajo custodia, y su reino del terror llegaba a un abrupto final. Las autoridades no perdieron tiempo en asegurar su traslado a Ciudad de México, donde se enfrentaría a cargos y sería recluido en una prisión federal de máxima seguridad. La noticia de la detención de Ovidio corrió como la pólvora, desatando una ola de indignación y represalias por parte de los leales soldados del cártel. Los miembros de la banda salieron a la calle, bloquearon las carreteras y sembraron el terror en la ciudad de Culiacán. Las calles, antes bulliciosas, se convirtieron en una ciudad fantasma, mientras el miedo se apoderaba de los corazones de sus habitantes. La violencia alcanzó niveles sin precedentes. Los miembros de las bandas atacaron a los agentes del orden, tendiéndoles emboscadas y ensarzándose en encarnizados tiroteos. Las autoridades se vieron superadas en armamento y número, luchando por recuperar el control de la ciudad que una vez conocieron. En un intento desesperado por sofocar el caos, las autoridades mexicanas desplegaron fuerzas adicionales en Culiacán. Vehículos blindados recorrieron las calles, mientras agentes fuertemente armados luchaban por restablecer el orden. Pero el control del cártel sobre la ciudad parecía inquebrantable. La violencia y los disturbios tuvieron consecuencias de gran alcance. Se cancelaron más de 100 vuelos, dejando a los viajeros varados e interrumpiendo la conectividad de la ciudad. Las escuelas se vieron obligadas a cerrar sus puertas, pues ya no se podía garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Las secuelas de la detención de Ovidio dejaron una cicatriz en la ciudad de Culiacán, un recordatorio del poder y la influencia de la familia Guzmán. Fue un duro recordatorio de que la guerra contra los cárteles de la droga distaba mucho de haber terminado. Uno puede ver hasta dónde llegan los chapitos para proteger a sus altos mandos. Así que, si el mago realmente tuvo algo que ver con la captura de El Nini, todos podemos ver por qué ahora está muerto. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.